Audio Jungle. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocio, hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing, hablamos de ventas y también vamos a hablar de inversiones en criptomonedas. Hoy día estamos con Padre Cripto. ¿Cómo estás, Guillermo Pérez? Creo que va a ser la única vez que te voy a decir tu nombre. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Julio, encantado y muy agradecido por la invitación y bueno, pues para hablar, como tú has dicho, un poquito de cripto, pero también un poquito de negocio y de venta. Muy bien, excelente para nuestra audiencia. ¿Dónde estás tú ahora, Padre Cripto? Bueno, yo estoy en España y vivo actualmente en Madrid, aunque soy originario del sur de España, pero estoy en Madrid. Pero estás en Madrid. Están con Sí, mucho calor en estos tiempos, veía en las noticias. mucho, mucho, bastante. La verdad es Sí. que es Nosotros nos estamos insoportable. congelando acá en Chile. En realidad estoy exagerando un poco, pero hemos tenido días muy fríos. Aunque nos dicen los santiaguinos, los que estamos en Santiago, que somos demasiado alaracos, decimos acá, que le ponemos mucho color. ¿Ah? Hace frío, pero no tanto, no tanto. Oye, Guillermo, primera pregunta que estoy intrigado. ¿Por qué te haces llamar Padre Cripto? Bueno, pues tiene mucho sentido. Alguna gente inicialmente lo relaciona con el tema de iglesia y demás, y no, obviamente no tiene nada que ver con eso. Y bueno, mi idea fue un poco, pues, como los temas que yo hablo en el mundo cripto son siempre, no desde el punto de vista de la inversión, sino desde el punto de vista de cómo hacer tu autocustodia de manera segura, de la privacidad, de buenas prácticas para hacerlo todo de manera correcta. Pues un poco es la figura que suele tener los padres, ¿no? Con los hijos, de decirle, pues continuamente recordarle que tiene que tener cuidado, de no hacer las cosas sin cabeza, de saber por dónde se meten. Entonces esa es un poquito mi figura y quería que se viese plasmada así en el nombre, de esa manera. Perfecto, tiene un sentido así como de protección, de cuidado. Un poco Eso es. lo que dice tu presentación, porque estuve buscando tu presentación y claro, el tema es cómo asesorar, cómo ayudar a que este tema, este mundillo, ¿no? de las cripto, para la gente que lo conoce o que no lo conoce tanto, hay como toda una suerte de misterio ahí, una cosa de alto riesgo de gente que uno escucha que se ha hecho millonario, pero gente que ha quebrado todo. Cuéntanos un poquitito cómo funciona el mundo de las cripto. Sí, es cierto que lo más atractivo siempre es desde el punto de vista de la inversión, de gente que con muy poquito dinero pues ha sabido supo ver el potencial que tenía el mundo cripto y pues invirtió y ha hecho mucho dinero, entonces siempre eso suele ser lo más atractivo, pero es cierto que en el mundo cripto pues al final ha ido avanzando la adopción y va a seguir avanzando, pero hay muchos, digamos, riesgos o temas que hay que tener un poquito de control sobre ello que no se suelen hablar tanto y son pues cuando hay una tecnología tan nueva, pues al final surgen muchos hackers, mucha gente intentando cometer estafas, intentando aprovecharse de gente que no conoce o que no entiende algunos temas, entonces hay que tener mucho cuidado con donde se mete uno al empezar en el mundo cripto, porque todos esos riesgos pues existen. Es cierto que no al nivel que inicialmente los medios convencionales hablaban un poco de de las cripto, que lo querían vender siempre como, bueno, que eras poco más que un narcotraficante si utilizabas las criptomonedas. Obviamente no es eso, pero es cierto que hay que seguir ciertas buenas prácticas para no caer en estafa o que no te roben tus criptomonedas por algún hackeo. Perfecto. Oye, Guillermo o Padre Cripto, cuéntanos un poco para alguien que no tiene idea, que viene de otro mundo, de otra generación, de otra forma de hacer negocio, de otra forma de inversión. ¿Qué es invertir? ¿Cómo funciona el mundo de las cripto? ¿Cómo es invertir en eso? ¿Cómo funciona este mundo virtual? ¿Cómo se cobran? ¿Cómo se invierte? ¿Cuál es el ecosistema de las cripto? Bueno, inicialmente el mundo cripto pues nace con un objetivo claro, ¿no? Y es básicamente hacer que desaparezcan esos actores centrales como pueden ser los bancos y demás a la hora de intercambiar activos de valor en el mundo, ¿no? Entonces el objetivo es un poco permitir esa autosoberanía de los individuos en el mundo digital para que puedan hacer todo eso sin depender de alguien, poder hacerlo de manera anónima o privada y con todas las garantías de seguridad. Entonces ese es un poquito el objetivo inicial.
¿Qué ocurre? Pues que bueno, conforme va creciendo y creciendo la adopción del mundo cripto, pues surgen esos sitios centralizados, eso sí, que son exchange o casas de divisa, de intercambio, que lo que hacen es un poco facilitarle a la gente que no tiene todavía conocimiento suficiente para autocustodiar sus criptomonedas, pues te facilitan eso, pero ellos son realmente quienes autocustodian tus criptomonedas. Entonces, no cumplen realmente el propósito para el que nacen las criptomonedas. Entonces, pues un poco la gente tiene que aprender a diferenciar esas dos vías y darse cuenta de que realmente invertir en criptomonedas implica, yo siempre suelo decir que un gran poder, ¿no? Implica una gran responsabilidad y es que aquí pues tenemos ese gran poder que es poder ser realmente individuo autosoberano y realmente poseer esos activos de manera autosoberana, sin necesidad de nadie, pero eso implica un riesgo y una responsabilidad y es hacerlo de manera correcta porque aquí no existe el recuperar contraseña, ¿no? Como tenemos en la mayoría de las plataformas. Aquí realmente si algo se hace mal y si cometes varios errores, pues realmente puedes perder el acceso a toda tu inversión. Entonces, es importante formarse y seguir esas buenas prácticas, ya que si no, pues invertir en criptomonedas pues puede convertirse pues, en una mala decisión porque puedes perder el acceso de verdad a tu fondo. Oye, a ver, pero ¿por qué razón? Más básico todavía. Tengo algo de dinero, quiero hacer una inversión. Quiero Ujú. así, y hoy día tengo un montón de alternativas, todas del mundo bancario, del mundo financiero, del mundo formal, llamémoslo así, el mundo más tradicional. Y aparecen estas cripto. ¿Por qué razón? O sea, a ver, ¿cómo elijo una cripto para invertir? Yo sé que no es tu tema, pero para Sí. ilustrarnos, ¿no es cierto? ¿Dónde encuentro? ¿Cómo sé quién está detrás? ¿Quién está del otro lado? Bueno, eso es muy importante porque siempre, al final, en el mundo cripto han surgido en los últimos años muchísimos proyectos, muchísimos, seguramente más de los que deberían, y es importante aprender un poquito a valorar cuáles sí, cuáles no, porque al final cuando llegas te sientes un poco abrumado por tanta información. Entonces siempre es recomendable empezar estudiando un poquito el mundo de Bitcoin, que al final fue el pionero y el que nos enseña mucho esos distintos objetivos. Entonces siempre es muy útil aprender sobre Bitcoin porque también, aunque parezca inicialmente, cuando todavía no sabes un poquito de este mundo, parezca algo súper complejo, pero rápido, leyendo unos cuantos libros, te vas a dar cuenta de que es algo que, bueno, tiene sentido. No es necesario que entiendas la tecnología a bajo nivel, porque, bueno, cuando utilizamos otras tecnologías en Internet, pues no la entendemos por detrás, pero un poco sí el sentido económico y cuál es ese objetivo. Entonces, valorar. Mucha gente, siempre que estudias primero Bitcoin, pues te va a resultar muy atractivo y es siempre en la que primeramente pretende invertir. Entonces es muy importante conocer de esos proyectos porque realmente no hay un actor que sea quien realmente toma decisiones, ¿no? No hay un director, en Bitcoin no hay una empresa que toma decisiones sobre qué cosas tienen que cambiar o no, realmente es descentralizado. Entonces, luego a la hora de elegir otros proyectos, es importante un poquito seguir tener esa misma idea de saber si realmente ese proyecto es descentralizado o no, o hay una persona que puede tomar decisiones y cambiar totalmente el rumbo del proyecto y que eso afecte en tu inversión. Pues saber si de qué maneras pueden manipular el comportamiento de esa criptomoneda o no pueden hacerlo. Estudiar un poquito eso es en lo que inicialmente nos tenemos que basar, más allá de, bueno, invertir mirando en gráficos, como suelen hacer la gente que hace trading, pero siempre toda la otra parte es muy importante. Entonces, siempre yo suelo recomendar mirarse y estudiar un poquito Bitcoin porque es más fácil realmente de lo que parece y no nos debe abrumar. Y luego a partir de ahí, pues bueno, tener mucho cuidado con los proyectos en los que se invierte, sí. Claro, porque me pasa, o sea, cuando te escucho, digo, oye, pero hay que entender algo de esto, porque yo, por ejemplo, si tengo, y para las empresas más pymes, los emprendedores que manejan sus flujos de caja, uno les dice, oye, bancarízate y anda dejando parte del flujo en un, no sé, un depósito a plazo, en alguna inversión bancaria, en algún bono, pero normalmente son cosas que tienen que ver con una cosa bastante estructurada o conocida. Entonces, ¿por qué razón?
a ese empresario pyme que nos está escuchando hoy día y que está, no sé, en Ecuador, en Perú, en el mismo Chile o en España, podría decir, mira, yo voy a tomar parte de mi flujo de caja, de mis excedentes, y los voy a colocar en Bitcoin o en otra criptomoneda. ¿Por qué debería hacer eso? Aparte de reducir los costos de transacción, me imagino, y con una expectativa de rentabilidad superior a lo formal, me imagino, o a lo más que formal, pareciera que esto otro fuera informal, sino que a lo conocido. Sí, bueno, siempre hay dos temas que yo suelo recomendar. Uno, por supuesto, está el tema de esa posible revalorización o hacerlo desde un punto de vista especulativo. Siempre, obviamente, si se hace, pues intentando ser conservador y no lanzarse o tirarse demasiado al barro, ¿no? Porque obviamente ahí pueden ocurrir problemas. Pero luego también está el punto de aprender o darte cuenta de que los emprendedores normalmente, cuando empiezan a hacer negocio y empiezan a hacerlo con cualquier parte del mundo, pues empieza a verle las costuras un poco al sistema bancario y las ineficiencias que tiene cuando, por ejemplo, intenta hacer una transferencia desde pues, cualquier sitio a lo mejor en Latinoamérica a a otra parte del mundo. Empieza a ver que cualquier transferencia un poquito más grande ya el banco empieza a preguntar que por qué la va a hacer, que para qué. Encima si es a otra divisa o es algún país un poquito más cuestionable, pues ya te ponen muchas trabas, incluso a lo mejor no te permiten hacerla y realmente te das cuenta de que no eres dueño, no estás siendo dueño de tu dinero. Entonces, es muy útil, ¿por qué? Porque te permite abrir tu negocio a cualquier parte del mundo. Sin ir más lejos, por ejemplo, mi pareja también tiene una agencia de marketing digital y hace negocios, por ejemplo, con gente de Argentina. Es decir, tiene editores de vídeo que trabajan desde allí y los pagos realmente, pues, como hemos visto que era más fácil y más eficiente hacérselo, era con criptomonedas. Entonces, pues al final te permite en sitios donde la bancarización, pues a lo mejor no es tan fácil o el operar en dólares. Yo inicialmente también estuve un tiempo por Venezuela y allí me di cuenta de que tenía muchísima adopción del mundo cripto simplemente por el hecho de utilizar esas monedas que se llaman stablecoins, ¿no? Que replican un poco el dólar y les permitía operar en dólares sin necesidad de tener una cuenta bancaria en dólares. Entonces, te permite abrir tus negocios mucho más al mundo y pues tener todo ese movimiento de tu dinero, pues realmente tenerlo y poder hacer lo que te dé la gana con él. Entonces, esa parte también es muy interesante. O sea, lo voy entendiendo porque en el mundo, por decirte así, cuando uno tiene necesidad de hacer transferencias, yo hago consultoría a gente que está en Argentina, gente que está en México, gente que está en Perú, incluso gente que está en España. Y claro, cuando llega el momento de transferir, es todo un mundo, porque, oye, ¿cómo te transfiero? ¿Lo hacemos transferencia bancaria? Oye, ¿funciona PayPal? Pero tiene costos altísimos, tanto para el que paga como para el que recibe. Entonces, hay costos de transacción y hay una burocracia enorme, digamos, cuando lo haces de empresa a empresa es también. Y entiendo que esto facilita el mundo Ahora, ¿requieres que el otro también tenga los mismos bitcoins o no? O sea, si Claro, yo bueno. tengo inversión en Bitcoin X, ahí tengo y te quiero pagar, necesito que el otro también tenga en la misma moneda. Claro, no, realmente no tiene por qué tener Bitcoin previamente, pero sí que tiene al menos que tener una billetera, ¿no? Tener su cartera para poder recibir esas criptomonedas, ya que si no, pues no puede realmente enviársela a él. Sí que requiere, pues eso, que la otra parte pues también tenga cierto conocimiento o al menos tenga Claro. cierto contacto con el mundo cripto. Si no tiene ninguno, obviamente, pues ahí no casan, ¿no? No puede hacer esa parte mediante el mundo cripto, pero cada vez más gente está dándose cuenta de eso y pues bueno, simplemente hay que dar ese primer paso, ¿no? Y lanzarte y te das cuenta de que es más fácil de lo que parece. O sea, yo te escucho y digo, o sea, escucho por un lado y en mi hemisferio izquierdo dice, no, esta cuestión es para gente muy adelantada, muy conocedora, no del tema digital, ¿no? Sino que del mundo financiero, de cómo se manejan las finanzas, esto de entender qué va a pasar con mi dinero, el riesgo, una mirada bastante más conservadora como es la mía, ¿no? Y por otro lado digo, oye, pareciera que esto es bastante más sencillo, digamos, o sea que en el fondo es como una opción más y a lo mejor uno podría meterse probando de a poquitito con una inversión, como decías tú, más bien baja. Claro, siempre es algo que yo suelo decir, en este mundo no hay barrera de entrada, no es como si tienes, yo qué sé, que adentrarte en el mundo inmobiliario, ¿no? Que tienes que decir, bueno, pues que tienes que hacer una compra grande. Aquí puedes hacer
esa primera inversión de prueba, pues puede hacerla desde $10 o cantidades súper pequeñas sin ningún problema. Entonces, pues cualquiera debería pues animarse y hacer esa primera inversión para ver lo que se encuentra. Al final también algo que yo repito mucho es que no hace tantos años que la gente pues le daba realmente miedo o no se sentía segura ni siquiera al pagar con tarjeta en internet, ¿no? Y eso es algo, ahora es algo que hacemos pues sin ningún problema y cotidianamente. Entonces, pues que la gente se lance cuanto antes porque pues va a ver que no es tan difícil y que pues simplemente por probar y poner $10 en riesgo, pues lo peor que pueden hacer es que vayan a aprender algo, ¿no? Aunque los pierda su Claro, dinero, tal pero cual. es bastante probable que no lo pierdan. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer esas pruebas, pero antes creo que me voy a suscribir a a tu página web, que es padrecrypto.com. Y voy a leer aquí, estoy mirando, ¿no es cierto? Dice, tu mujer y tu cuñado tienen razón. Vas a perder los ahorros de tu familia con las criptomonedas. No digo que seas mal inversor, pero seguro que no cuidas lo suficiente la seguridad y privacidad de tus criptomonedas. Tranquilo, no solo voy por ahí tocando los cojones, metiendo miedo a la gente. A los que quieren dormir tranquilos, también les enseño a usar sus criptomonedas de manera muy privada y muy segura. Oye, este es una tremenda oferta. O sea, primero está súper bien escrito a lo Isra Bravo, ¿no es cierto? Totalmente. Bien, bien agresivo, por decirlo así, bien directo la presentación. Cuéntanos un poco de qué haces tú, cuáles son los servicios que ofreces y cómo funciona ahora me salgo de las cripto, sino que me meto Mm. en tu mundo detrás de la seguridad, la confiabilidad, para que tu cuñado ni tu señora te digan que vas a perderlo todo con las criptomonedas. Bueno, pues sí, inicialmente yo, como he decidido comunicarme un poquito con mi audiencia, siempre ha sido pues con una newsletter, ¿no? Porque al final también creo que va muy alineado con los valores que yo vendo de autosoberanía y demás, porque al final pues no te hace depender de un algoritmo, de una red social, sino que por ahí puedo siempre, como siempre que quiera, voy a poder comunicarme con mi audiencia, como siempre pues nos vende mucho, como tú has dicho, Irra Bravo, Luis Monge Malo, todo este tipo de gente, pues entonces yo siempre lo que escribo es un correo a diario donde intento, pues de manera muy rápida, ¿vale? Son correos que se leen en cuestión de un par de minutos, intentar pues, un poco concienciar de todos esos riesgos y todos esos temas en el mundo cripto. Y luego, pues los servicios que estoy ofertando actualmente, pues son una sesión o sesiones privadas conmigo, uno a uno, para pues, poder ver la situación de la otra persona y plantearle cuáles son los siguientes pasos que deberían de dar para un poquito pues, mejorar su estrategia de autocustodia, de privacidad. Y luego también otro servicio en el que pues, a personas que ya hayan cometido algún error y por alguno de esos errores hayan podido bloquear sus criptomonedas, pues también doy ese servicio de si hay algún hilo del que tirar, pues intentar ayudarle a recuperar sus fondos. Tengo en mente, eso sí, porque al final yo llevo pues más o menos ahora mismo hace un mes, un año y 2 meses o así que inicié este proyecto. Entonces, pues bueno, sí que tengo en mente pues empezar a hacer algo de mentoría un poquito más grupales, un poco más de contenido grabado, pero actualmente esos son los servicios que ofrezco. Excelente. Y Stan Rondan, no, tú no eres un asesor de inversiones. No, 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 eso siempre lo intento dejarlo claro. Mi objetivo principal no es decirte en qué tienes que invertir, sino que cuando tú inviertas, en la moneda que inviertas, aunque yo piense que esa moneda es horrible, pues que jamás te la roben, que tú puedas tenerla, autocustodiarla de manera segura, que de manera privada y anónima también, si así lo deseas. Y también, si cabe, pues que si a ti te ocurre algo, pues que tu hijo pueda, ¿no? Que tenga ese plan de herencia, que tus hijos puedan recuperar tus criptomonedas, porque eso es algo también que mucha gente no se preocupa, pero nunca hago recomendaciones de inversión. Oye, a propósito del tema de la seguridad, si yo optara por invertir en criptomonedas, me está dando vuelta esta cosa, lo voy a hacer, creo. La confirmación que yo tengo de esa inversión es un sitio web donde tengo un login, tengo una contraseña y punto. Bueno, ahí un poquito hay esos dos caminos que yo te comentaba antes. Lo primero, existen esas plataformas que se llaman pues exchange centralizados, donde tú sí que tienes lo que tú has comentado, un usuario y una contraseña, donde tú accedes, puedes hacer esas compras y puedes tener tus criptomonedas ahí guardadas. Pero ahí, pues que la gente tenga muy claro que realmente no está siendo dueño real de sus criptomonedas. Ok. Realmente esa plataforma
hace esa custodia por ti y te facilita un poquito ese uso. Y luego está la otra vía, que es la que yo suelo siempre recomendar, que es esa vía en la que tú realmente sí autocustodias tus criptomonedas. Tú puedes haber hecho la compra de esas criptomonedas en esas plataformas centralizadas, pero tú luego puedes hacer un retiro y decir, vale, yo ahora quiero pasar mi Bitcoin a lo que es mi cartera, que es donde tú realmente debes tenerla, que al final hay muchos tipos, ¿vale? Billeteras se suelen denominar calientes, que al final es una aplicación que tú te puedes instalar en el móvil o en el ordenador y donde Ajá. tú tienes tus direcciones y puedes enviarte ahí tus criptomonedas y gestionarlas, ¿no? Autocustodiarlas y enviarlas en el momento en el que tú quieras. O existen una serie de dispositivos, ¿no? Que sí que son un poquito más seguros, que suelen denominarse billeteras más frías. Pero eso es un poquito las distintas formas en las que puedes tenerlo. Perfecto. Oye, Padre Cripto, y tu newsletter, tu información, tus cursos, tus mentorías uno a uno, rondan siempre por alrededor, digamos, por la tranquilidad, por la seguridad, por la herencia, por la custodia. Esa es tu propuesta de valor. Esa es la propuesta, sí, siempre de que la gente, pues cuando normalmente mi cliente un poquito más ideal, siempre es ese que, pues, que ya ha dado algunos pasos en el mundo cripto y se da cuenta de que realmente si comete algún error, pues que puede perder todos sus fondos, ya sea por un hackeo o por algún error de él enviarlo a donde no debe. Entonces, cuando ya empieza a ser consciente de todos esos errores, es donde a mucha gente le vienen esos miedos y dicen, coño, quiero entender primero qué es lo que estoy haciendo y no hacer movimientos, porque es muy común, ¿no? De primeras cuando empieza en el mundo cripto, hacer un movimiento, una transferencia y realmente pasa un tiempo de miedo de saber si lo ha hecho bien. Entonces, eso pues no es algo en lo que tú puedas decir, o sea, nadie va a poner los ahorros de su familia ahí si cada vez que hace un movimiento siente ese miedo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta un poquito ayudar a resolver, el saber, Ese es porque el dolor el que te eso es lo hace que yo, ese esclavo. dolor es el que intento paliar y luego pues un poquito también desde el punto de vista de esa privacidad o ese anonimato que también es muy importante para mucha gente y luego pues esos planes de herencia y demás porque en el momento en el que tú pones realmente dinero ahí pues tienes que sentirte tranquilo ahí también, que si te pasa algo pues que tu familia no va a quedarse vendida. Excelente, excelente. Oye, ¿y cómo funciona tu negocio? Ahora metiéndome en tu modelo de negocios. Ya entiendo lo que haces, cómo asesoras, a quiénes asesoras, de qué problemas se trata. ¿Cómo encuentras clientes? ¿Cómo haces para encontrarte con esas personas? ¿Cuál es tu estrategia de marketing, de ventas, de comercialización para llevar gente a padrecrypto.com y a tus mentorías? Vale, pues bueno, inicialmente lo que me llevó un poquito a montar el proyecto fue que yo desde 2016 yo soy programador, ¿no? Del mundo cripto, ¿no? De todas esas aplicaciones y demás que se crean en el mundo cripto, pues yo era programador. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues yo llevo haciendo eso más o menos desde 2016, 2017. Entonces, durante todo ese tiempo, pues he trabajado, colaborado con muchas empresas. Entonces, en todas esas empresas, en todos esos distintos proyectos, siempre pues he ido haciendo un poquito de comunidad y en todos han ido continuamente pues saliendo ese tipo de personas con problemas, que le daban esos miedos y siempre un poco cuando había problemas, esos problemas llegaban a mí, que era un poco la persona pues el típico, el más friki, ¿no? Que conocía a más bajo nivel toda esta parte de cripto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso fue lo que me llevó a montar ese proyecto. Entonces, inicialmente donde yo conseguí mis suscriptores era en esas distintas comunidades, en las cuales ya yo tenía cierta autoridad, porque sabían un poco mi track record y sabía que tenía mucho conocimiento al respecto. Entonces, de ahí es de donde intenté rascar mis primeros suscriptores. Y luego, pues, un poco intenté también en distintas comunidades, ¿no? De gente que yo, pues, un poco notaba que era gente despierta en estos temas, de, pues, bueno, comunidades, pues, como las de IRRA, Monje Malo, como otro tipo de comunidades de gente muy emprendedora. Pues intenté entrar en esas comunidades y siempre intentar aportar valor, ¿no? Pues si tenían distintos chats, foros, lo que fuera, pues intentar siempre aportar un poquito de valor y que fuese la gente la que se iba interesando en mí y ya pues de alguna manera redirigiesen a la newsletter. Y luego también inicialmente lo que hice mucho fue muchas menciones cruzadas en la newsletter, porque al final hay mucha gente también interesada en todo esto, tanto colaboraciones cruzadas como colaboraciones pagadas. Y bueno, ahí pues un poquito un mundo, algunas fueron mucho mejor porque era gente mucho más alineada con el tema, otras, aunque eran de un coste más alto porque eran pagadas, pero no me fueron tan bien, un poco ahí he tenido distintas experiencias, algunas muy buenas y otras
muy mala. Y luego, pues bueno, intentar exponerme también mucho pues, en podcast y tengo en mente pues intentar crear mi canal de YouTube también para intentar divulgar por ahí. Esos son un poco la estrategia un poco de captación que he tenido hasta ahora. Excelente, oye, porque hay muchos emprendedores que nos escuchan en Latinoamérica y que están desarrollando su negocio, partiendo su negocio con ideas bastante novedosas y encuentran esta oportunidad de una propuesta de valor, se dan cuenta que existe un cierto dolor, como el caso que tú nos describías, ¿no es cierto? El tema de la confianza, de la seguridad en el mundo de las criptomonedas y donde te estás desarrollando tú como asesor, como mentor, ayudar en ese sentido. Y la forma de partir es a la que muchos le cuesta, digamos, ¿cómo consigo clientes? Porque hasta aquí me has dicho, oye, ¿cómo consigo suscriptores? O Ujú. sea, y esos suscriptores, hay mensajes, ¿no es cierto? ¿Envías un email diario? Sí, yo envío un email diario. Es cierto que en mis newsletters pues tengo una pequeña secuencia de bienvenida al principio, donde intento un poco, pues, para convertirlo un poco, como tú has dicho, de suscriptor a cliente, pues intento un poco que hacer contenido muy personal, ¿no? Un poquito que conozcan lo que yo he hecho anteriormente, que conozcan bien los servicios que ofrezco, que tengo hasta ese momento, y así intentar un poco convertirlo en clientes, pero sobre todo eso, intentar hacer contenido muy personal y también hacerlos conscientes de esos problemas, porque realmente muchas de las personas que llegan a mi newsletter, pues realmente no son conscientes realmente del problema, entonces también utilizo esos primeros correos para intentar hacerlos conscientes del problema y así intentar convertirlos en clientes. Pero luego sí, envío un correo al día, pues un poco intentando la misma estrategia, pero siempre pues más actual. O sea, la sugerencia sería para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, oye, primero suscríbete al newsletter, ¿cierto? A padrecrypto.com y empieza a recibir información. Prueba un ratito, prueba algunos contenidos, indaga sobre lo que ofrece, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son los consejos que vas dando. Y si tienes realmente, si te hace sentido, conéctate con Padre Cripto, o sea, con Guillermo, el que está detrás del sitio, ¿no es cierto? Y ahí va a obtener una oferta de servicios de mentoría, de una asesoría personalizada, uno a uno, me imagino que es lo que estás Ujú. haciendo tú y posteriormente vas a hacer estos cursillos, estos más grupales, y así funciona, o sea, no es, es bastante razonable lo que tú estás haciendo. Primero aportas valor y después quien esté interesado te va a buscar y te va a llamar. Mucho inbound marketing. Sí, eso es. Y yo también algo que creo que, bueno, obviamente no es que fuese idea mía, pero algún mentor tuve cuando estaba intentando darle forma a todo y creo que fue muy buen consejo el que me dio y es que inicialmente mucha gente o muchos emprendedores pues ya parten con ideas de decir, vale, yo tengo claro que la gente va a necesitar esto y voy a montar, antes de nacer, ¿no? Voy a montar tal curso y tal curso y tal curso y lo Ajá. tienes todo muy estructurado en la cabeza. Pero realmente yo me he dado cuenta que hasta que no empiezas a comunicar con la gente, a contactar con ellos, a ver los problemas que realmente tienen o cómo realmente quieren abordarlos, no te das cuenta realmente de lo que necesitan. Entonces, por eso yo ese proceso, pues lo he tenido, ¿no? Inicialmente también te ayuda a nacer, porque el camino se hace andando, pues empieza a ofrecer esos servicios simplemente, aunque sea intercambiar tu tiempo por dinero de otros, pero te va a servir mucho, no solamente por ese dinero, sino para darte cuenta de cómo empezar a transmitir y cómo ayudarle a las otras personas a solucionar esos problemas y ya después es cuando vas a poder estructurar mucho mejor esos cursos, esas formaciones para, pues, para que sean útiles para todo el mundo, porque si no, pues corre un poco el riesgo de pues, crear esas formaciones y que luego no encajen con la necesidad real No del le sirve a mercado, pues no nadie. tiene sentido, claro, eso es. Claro. Súper buena sugerencia porque a nuestros Mm. emprendedores, los que nos están escuchando, oye, no se enamoren de la solución, enamórate del problema y métete ahí, investiga, indaga, mucha venta consultiva en el sentido de, no por vender, sino que por entender esto que dices tú, cuál es el real dolor, cuáles son los miedos. Y después de todo eso, recién ahí entregar alguna solución, alguna respuesta. O sea, primero un servicio mínimo viable desde la teoría y lo vas testeando, lo vas probando y vas avanzando. Y como dices tú, y como decía Serrat, se hace camino al andar.
Sí, hay que meterse mucho en la cabeza y la conversación del cliente porque, bueno, si no es muy fácil, sobre todo yo cuando nacía, pues cuando empezaba este proyecto, pues yo era de un perfil muy técnico, entonces para mí era difícil un poco de primeras comunicarme con ese tipo de personas que obviamente no eran tan técnicas. Entonces es un trabajo que tuve que hacer para aprender pues a comunicarme con ellas también un poco en su lenguaje. Entonces, no podemos caer un poco en estar siempre en nuestra caja de resonancia, ¿no? Donde parece que todo el mundo sabe tanto como nosotros, porque obviamente pues no es así con el cliente. Claro, no, y de nuevo, otro consejo súper bueno, o sea, sobre todo la gente que viene del área más técnica, que son más estructurados, más del deber ser, que esta cosa de la ambigüedad, de esta cosa de que podría ser sí, pero no, esta cosa un Ujú. poquitito más, más light, ¿no es cierto? Más, o Ujú. sea, la gente técnica quiere que le encaje exactamente la pieza, o con el lenguaje de programación más o menos, ¿no es cierto? Donde Ujú. hay un solo camino, una sola respuesta. Y súper bueno esto que estás diciendo tú, ¿ah? De ver cómo desde mi experiencia como conocedor técnico de lo que está detrás, le puedo aportar a esa persona que no tiene por qué saber. Y lo que yo sé, en el caso tuyo, ¿no es cierto?, te da una tremenda ventaja, una tremenda visión de cómo resolver esos problemas. Así que un nuevo tips para nuestros amigos emprendedores que están en Latinoamérica. Oye, y qué viene ahora? Llevas un poco tiempo en este mundo de las cripto como padre cripto. ¿Cómo piensas desarrollarte ahí? ¿Cómo estás ofreciendo tus servicios? ¿Te quieres expandir? ¿Quieres aumentar? ¿Quieres crecer? ¿O estás viendo todavía? Bueno, ahí yo algo que tengo muy claro es que este proyecto sí que tiene que ser mío y solo mío, es decir, es cierto que, bueno, estoy abierto a poder subcontratar, ¿no? Algunas partes, como puedan ser a lo mejor la edición de vídeo o cualquier otro tipo de Claro. cosas, pero al final sí que algo que tengo claro que tanto todas las formaciones como todo el contenido tenga que ser hecho por mí, porque al final sí que ceder esa confianza o delegar esa parte nunca, no la veo una opción. Quiero que sea un proyecto personal y que llegue a donde llegue, pues sea hasta donde yo pueda dar de él. Pero sí, un poquito mi idea es intentar hacerlo más escalable, haciendo un poquito de esa parte de contenido que yo hago, pues hacerla grabada para que pueda llegar a más gente de manera más escalable y luego sí, pues intentar tener pues, sesiones grupales en directo donde resolver otros problemas, pero ahora que ya tengo mucho más claro los problemas que realmente tiene la gente y cómo lo resuelven más fácilmente, pues quiero empezar a hacer ese contenido grabado para hacerlo todo más escalable. ¿Y siempre alrededor de las criptomonedas? Sí, siempre intento que sea alrededor del mundo cripto. Es cierto que algunas veces pues suelo dar también consejos de ciberseguridad, ¿no? Mm, Cotidiana y también de privacidad, en pues todo el uso de VPN, todo este tipo de cosas. Un poquito también es importante y siempre doy algunos consejos porque al final un poco se extrapola, ¿no? Si un poco yo lo que intento es cambiarle a la gente el chip, de decir, vale, pues tienes que ser consciente de que cada vez que te descarga algo en el ordenador, pues realmente lo que puede pasar por detrás es mucho. Te puede afectar a tus criptomonedas, pero también te puede afectar a los demás. Entonces, si consigo que cambie un poquito el chip de decir, bueno, antes de darle al botón de descargar, voy a ver qué puedo hacer, qué puede ocurrir, ¿no? Entonces, intentar cambiar ese chip. Entonces, algunas veces también, pues eso, doy algunos consejos de otros aspectos, pero siempre relacionados con el mundo cripto, intento que sea. excelente. Oye, y una última tema que se me viene a la cabeza escuchándote desde el mundo académico, ¿no es cierto? Desde el mundo de la formación, de la gente técnica y también la gente de negocios, la gente del mundo financiero, que también puede desarrollar ahí otras habilidades, digamos, otros mundos donde pudiera haber desde el nicho de las cripto, temas de ciberseguridad, en fin, ahí tú ves, pero se me ocurre preguntarte, oye, ¿cómo está la inteligencia artificial disrumpiendo en este mundo de las cripto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo Bueno, ves pues ese fenómeno? sí, la verdad es que está siendo muy curioso, porque al final la inteligencia artificial la está usando todo el mundo, ¿no? Entonces la está usando, igual en el mundo cripto, la usan tanto los hackers, ¿no? Como los desarrolladores o los programadores. Es cierto que yo, por ejemplo, a la hora de toda la parte de programación que hago, pues me apoyo en la inteligencia artificial para intentar que sea más segura, ¿no? Es como si tuviera una segunda opinión o una segunda opinión de muchos expertos intentando revisar todo tu código y te permite hacerlo todo de manera más rápida, pero sobre todo más segura.
Pero es cierto que también estamos viendo mucho cómo los hackers intentan pues, utilizar la inteligencia artificial para ser más eficientes también ellos, intentando explotar protocolos, encontrando vulnerabilidades, también repasando código o cosas muy, muy antiguas, ¿no? Que antes que, pues, que los seres humanos no habían encontrado esas vulnerabilidades, pero los hackers pues están intentando, con el uso de la inteligencia artificial, encontrar todas esas vulnerabilidades pasadas y explotarlas ahora. Entonces, está un poco haciendo que tanto los desarrolladores suban el nivel, pero también desde el punto de vista de la seguridad hay que también un poquito subir el nivel, porque al final los hackers se apoyan igualmente en el uso de la inteligencia artificial y pues son muy buenos también. Entonces, está siendo algo bastante clave. Excelente. Oye, ha sido un agrado, Padre Cripto o Guillermo, haber conversado este rato. Te digo, te sigo diciendo Padre Cripto. Ya saben, nuestros amigos emprendedores, gente del áreas comerciales que están acercándose a este mundo de las criptomonedas, que puedes pagar por ahí, o sea, hay toda una revolución que los que no estamos ahí desconocemos y vale la pena acercarse. Y antes de acercarse a eso, o si ya estás relativamente metido en el tema, pero te faltan algunas cosas de confianza, y como decía este mensaje, ¿no es cierto?, de tu página web, para que tu mujer y tu cuñado tienen razón, que vas a perder tus ahorros si es que no tienes los resguardos suficientes. Así que los invito a que se suscriban, no duele, es gratis, Padre Cripto con Y, ¿no es cierto?, .com. Y ahí pueden empezar a conversar contigo, a enterarse de la información que tú entregas y si lo necesitan, si de verdad sienten que le puedes aportar valor, que se contacten directamente contigo. ¿Hay alguna red social que uses para difundir tu servicio o estás solamente en el newsletter? Actualmente solo estoy en la newsletter, tengo Súper. intención de crear algún canal de YouTube para intentar divulgar también por ahí, Y pero YouTube. actualmente solamente newsletter. Mm. Perfecto, excelente. Bien, Guillermo, Padre Cripto, un abrazo, muchas gracias por esta conversación. Nos diste hartos consejos, no tan solo en las criptos, sino que en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento. Espero que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Muchas, muchas gracias a ti, Julio, y la gente pues que siempre dé el primer paso, tanto en el mundo cripto como en el emprendimiento, que es lo más importante. Muchas gracias. Súper, excelente. Y para los que nos están escuchando, oye, muchas gracias por llegar hasta acá. Y como siempre, espero que tengas un muy buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas.